Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, entramos esta semana en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, para ver, Marcos viene hablándonos y viene relatándonos acerca de la importancia del corazón. Ya desde la parábola del sembrador, Marcos viene hablándonos acerca de la importancia central que tiene nuestro corazón en toda nuestra vida. Él dice la semilla sembrada en el corazón. Luego nos está diciendo, ¿verdad? Se recuerdan el domingo pasado, vimos también a aquellos, los que tenían, ¿verdad?, el corazón endurecido para con Dios. Y esta semana ahora vamos a revisar también aquellos que pueden honrar a Dios con los labios, pero tener el corazón alejado de Él, ¿verdad? Lo que está hablando Jesús es la importancia del corazón para con Dios. En el corazón, fíjate, la Escritura dice que en el corazón es derramado el Espíritu Santo, que con el corazón se cree para salvación. El corazón es una cosa central, por eso también la Escritura nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la semilla es sembrada en el corazón, del corazón fluye la vida hacia todo tu ser y fluye la vida hacia quienes te rodean también. Tener el corazón sano, tener el corazón en buenas condiciones es lo más importante en esta vida, porque en él se mantiene la fe, en él se contiene, permanece la fe, y la fe da a luz también toda bendición y toda riqueza del Espíritu. Por tanto, hoy Marcos nos va a hablar y nos va a advertir en contra de dos enemigos terribles, va a poner a luchar, va a haber una guerra de titanes en estos versículos que vamos a leer, donde la tradición se va a enfrentar a la palabra de la Escritura y la santidad ritual se va a enfrentar a la santidad espiritual, porque Cristo, ¿verdad?, se va a enfrentar a los religiosos, aquellos que sostienen la tradición y sostienen la santidad ritual, y la tienen ellos como que eso fuera la voluntad de Dios. Vamos a ir ahí a Marcos capítulo 7 y vamos a leer los versos del 1 al 7. Todos juntos con todo nuestro corazón. Ahí en casa busca tu Biblia. Vamos a leerlo, los primeros 7 versículos de este capítulo 7 de Marcos. Todos juntos. Y dice 1, 2 y 3. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque a los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vemos aquí Jesús enfrentado con los fariseos por una situación que quizá fue la que vimos el domingo pasado, cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Toda esta multitud que recibió el alimento de parte de Jesús, ninguno de ellos tuvo la oportunidad de hacer la limpieza ritual de manos que se llevaba a cabo, o que los fariseos decían que debía llevarse a cabo cada vez que se tomaba un alimento. Esto ellos lo sacaron, ¿verdad?, de las normas y de las leyes que hay en Levítico, leyes sanitarias del Levítico. Sin embargo, las llevaron a un extremo tal que se perdía la concepción original, se perdía el espíritu para lo cual fueron dados esas leyes. Hay un montón de leyes sanitarias en el Levítico que hablan de lavamiento de
de lavamiento por el agua, de jarros, de manos y de todo eso. Pero los fariseos llevaron eso al extremo, diciendo que había que lavarse 7 veces, que había que lavarse... y hacían toda una ritualidad. No era obviamente con un fin sanitario. En ese tiempo ni siquiera tenían la idea de las bacterias o de que se podían transmitir enfermedades de esa manera. Ellos lo hacían por un afán ritual. O sea, para ellos el lavamiento de las manos era tan sagrado que era una cosa para agradar a Dios. Es decir, si alguien se alimentaba sin estos ritos externos de santidad, uno no estaba agradando a Dios. Se cuentan testimonios, por ejemplo, de algunos rabís que fueron encarcelados, que el agua que se les daba para beber, ellos la usaban para el lavamiento de las manos hasta el punto de morir de sed. Es decir, ellos llevaban sus rituales a un extremo pensando que Dios estaba fijándose milimétricamente en todo aquello que ellos hacían externamente, y por tanto, al estar tan concentrados en esa ritualidad, ellos olvidaban lo interno y más importante. Por eso Jesús reclamó de ellos diciendo: estos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es decir, están pendientes de las más mínimas cosas de la tradición de sus padres, que olvidan lo más importante, lo más relevante, para lo cual fueron dados los mandamientos. Todos los mandamientos, los decretos, los estatutos que Dios nos dio van en línea, digamos, para guardar nuestra vida. Los mandamientos de Dios son los que guardan nuestra propia vida. Ya el mandamiento de Dios a Adán en el huerto de Edén le estaba diciendo, era el mandamiento de no morir. Le estaba diciendo: de cualquier árbol del huerto puedes tomar, menos de ese árbol, porque si tomas de él vas a morir. O sea, el mandamiento de Dios para Adán fue: no mueras, ¿verdad? No experimenten la muerte. De la misma manera, el mandamiento de Dios con Moisés en los 10 mandamientos tiene el mismo sentido, ¿verdad? Que no experimentemos la muerte, sean salvos obedeciendo estos decretos, estas leyes. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Nadie bajo el pacto de la ley pudo cumplir la ley perfectamente, por tanto ninguno fue justificado ni obtuvo vida por la ley. Sin embargo, viene Cristo y viene un nuevo mandamiento. Y el mandamiento es vida eterna. El mandamiento es recibir la vida. El mandamiento que Dios nos hace por medio de Jesucristo es: no mueran, crean en Jesucristo. La orden de Dios para cada ser humano en este mundo es que creamos en el Hijo para tener la vida. La obra que Dios espera de nosotros, principal en este mundo, es que creamos en aquel que Él ha enviado, ¿verdad? Es el mandamiento que nos da vida eterna, es el mandamiento que llena nuestro corazón, el creer en Jesús. Tengan la fe en Jesús. Dios manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, dice el apóstol Pablo. Es decir, el mandato de Dios para el ser humano es: cambien su mente con respecto a Dios, crean en Jesucristo y obtengan vida eterna por medio de Él. Obtengan la vida por medio de su nombre, por medio de su sacrificio. Es lo que Dios está ordenando. Sin embargo, los fariseos no tenían esta comprensión. Ellos pensaban que Dios estaba atento a cuántas veces se lavaban las manos o a situaciones como esa. Por tanto, aquí se enfrentan. Tenemos enfrentados en este capítulo, en primer lugar, a la tradición versus las escrituras. Jesús interpretaba la escritura con el espíritu original que éstas tenían. Recuerden que Jesús es el verbo que toma carne. Él fue el creador de las escrituras. Él es la palabra de Dios viviente. Pero se enfrentaba a los fariseos que interpretaban las escrituras de una forma tradicional, que ponían, ¿verdad? Ponían carga sobre las espaldas de las personas sin querer ellos, mover un dedo. Fue las palabras de Jesús. Entonces, los fariseos, llevados por la tradición, hacían un montón de cosas, enseñaban un montón de situaciones que los judíos tenían que llevar a cabo. Jesús expone algunas ahí, como el tema del Corbán, donde alguien podía negar la ayuda a sus propios padres con tal de decir una simple frase que lo justificaba
para no ayudar a los padres. Jesús les dijo claramente, ustedes van en contra del mandamiento de Dios por sus propias tradiciones. Y se enfrenta aquí la tradición con las escrituras. Hay un enfrentamiento y el problema principal radica en que generalmente cuando la tradición, nuestra propia tradición, va en contra de las escrituras, por lo general nosotros escogemos por la tradición. La tradición es potente, la tradición es aquello a lo que estamos acostumbrados. Cuando nos mueve la tradición, nos sentimos totalmente mal, nos sentimos como que perdemos seguridad, perdemos estabilidad, salimos del status quo cuando nos mueven la tradición. Es decir, cuando las cosas comiencen a hacerse como ya no estamos acostumbrados, perdemos la seguridad de base y estamos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de mantener la tradición. Cuando la Escritura nos está diciendo algo contrario a la tradición, por lo general no tenemos un corazón tan noble para escoger la Escritura, sino que escogemos la tradición. Por la tradición, lamentablemente, hoy el mundo cristiano cree que ciertas cosas son espirituales. Le otorga a ciertas manifestaciones espiritualidad y pone la tradición por sobre las escrituras. Por más que vean que eso no es, digamos, no está en la escritura, ¿verdad? No es el testimonio de la Biblia para nosotros, ellos se aferran a sus tradiciones. Están dispuestos a negar la escritura con tal de aferrarse a las tradiciones. Las tradiciones son aquellos que se nos ha pasado por herencia, lo que los antiguos nos han heredado. Y eso hemos de examinarlo a la luz de las Escrituras. Para nosotros los creyentes, la Escritura está por sobre la tradición completamente. Para nosotros los creyentes en Jesús, la Escritura manda, es el testimonio del Espíritu Santo, es la palabra santa. Por eso nosotros los creyentes nos inclinamos ante las Escrituras y si ésta transforma nuestra tradición, estamos dispuestos a cambiar todo. Las Escrituras son nuestra norma final en cuanto a fe, en cuanto a conducta, en cuanto a pensamiento, en cuanto a cómo llevamos toda nuestra vida. Es la Escritura quien debe estar en primer lugar en nuestra vida. Es el testimonio del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. La Escritura sobre la tradición. Sin embargo, pueden haber tradiciones buenas que no van en contra de la Escritura, ¿verdad? No hay ningún problema con seguir ese tipo de tradiciones, ¿verdad? Pero claramente hay tradiciones que van a chocar con la Escritura completamente, y no solo tradiciones mundanas, sino también tradiciones espirituales que hemos heredado que no están en línea con la palabra del Señor, que no están en línea con la Escritura. Así que cuidado con estar defendiendo tradiciones pensando que defienden la Escritura, ¿verdad? Para eso hay que inclinarse, darle autoridad a la Biblia. Siempre estamos repitiendo en la congregación, démosle autoridad a la Biblia, démosle autoridad a la palabra escrita. Jesús, cuando fue atacado por Satanás, él se defendió con la palabra escrita, venció por la palabra que estaba escrita. Por tanto, nosotros también damos autoridad a esa palabra y nos inclinamos ante ella completamente. Si ella nos manda a cambiar, pues cambiaremos. Estaremos dispuestos a cambiar todo cuando la Escritura dé testimonio a nuestro corazón de que así es necesario. Jesús les dijo, ustedes se aferran a sus tradiciones y por eso no hay cabida para nada más. No hay cabida para lo nuevo de Dios que está viniendo por medio de Jesucristo. Jesucristo era quien venía a reformar todas las cosas. Era el tiempo de reformar todas las cosas. El tiempo donde todo cambiaba. Y aquellos con un corazón noble, dispuestos a poner al Espíritu Santo sobre su tradición, eran los que pudieron seguir a Jesús, los que pudieron cambiar completamente su corazón. Eran los de mente noble, eran los bereanos. ¿Se recuerdan cuando Jesús va a Tesalónica a predicar? La predicación de Pablo cambiaba el concepto religioso de los judíos completamente. Traía algo nuevo. Él decía, hay algo mejor que la ley, la justificación por la fe, la justificación
que les concede gracia gratuitamente por el sacrificio de Jesucristo, ya no más por el camino de cumplir la ley, ahora es el camino de recibir la gracia y la salvación solo por la fe. Por creer en Cristo Jesús te vuelves un hijo de Dios y ya no más por las demandas de la ley. Ya no es letra escrita en piedra, sino que es el nuevo pacto del Espíritu. Esto transformaba, ¿verdad?, la situación espiritual de los judíos para bien, ¿verdad? Es decir, ellos dejaban de ser siervos para convertirse en hijos. Era una buena noticia. El Evangelio es buena noticia para todos los hombres. Pero a ellos, como les amenazaba la tradición, tomaron piedras para arrojárselas a Pablo y llegaron a decir: no es conveniente que este hombre viva. Siguieron a Pablo hasta Berea, pero Pablo, cuando llega a Berea, se encuentra con otro tipo de judíos. Estos judíos escuchaban a Pablo, claramente retumbaban muchas cosas en sus oídos, pero ellos decían: vamos a ver en la Escritura si estas cosas son así. Y decía que cada cosa que recibían de Pablo iban a verla en la Escritura y decía, y revisaban si estas cosas eran así. Y como resultado muchos se convirtieron a Jesús, porque los profetas y todo el Antiguo Testamento es en efecto el testimonio de Jesús. Ellos podían ver a Jesús en la Escritura y se convertían. Sin embargo, los de Tesalónica llegaron hasta Berea persiguiendo a Pablo para matarlo. La tradición así se enfurece cuando tratan de modificarla. Cuando la Escritura trata de venir por encima, entonces la tradición se defiende violentamente y muchos creyentes son perseguidos por la tradición. Así que, mi amado, ponte del lado de la Escritura siempre, busca en la Escritura, ama la revelación de la Escritura y ten una mente noble, ¿verdad? Te invitamos a ser un bereano, no a ser un tesalonicense, a tomar piedras para arrojárselas al que habla un poco distinto, sino que a meditar en la Escritura y de la Escritura recibir la revelación de Dios, la revelación de Cristo. La Escritura interpretada bajo el Espíritu Santo te va a dar la guía, te va a dar bendición y te va a dar la salvación que estás buscando. Por tradición, ¿verdad?, podemos creer que cosas externas son más agradables para Dios. Por la tradición yo puedo creer que vistiéndome de cierta manera o hablando de cierta manera puedo agradar más a Dios. Sin embargo, la revelación de Cristo está diciendo lo contrario. No hay nada externo que agrade a Dios. El corazón y la fe son los elementos que agradan a Dios. Son los elementos que nos dan salvación y que finalmente nos conceden su bendición. Esto nos lleva a la otra gran pelea que vemos en este pasaje. La tradición versus la Escritura. Ahora vamos a ver la pelea de la santidad ritual versus la santidad espiritual. Aquí se nos enfrentan dos realidades, dos visiones acerca de la santidad que son tremendas, que cuando descubrimos la santidad de acuerdo a Jesús, esto transforma nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de relacionarnos con Dios completa y definitivamente. Así que pon atención, ¿verdad?, a los próximos minutos, donde vamos a ver qué es la santidad, cómo obtener la santidad, cómo vivir la santidad según el nuevo pacto. Para eso vamos a ir a Hebreos 10, del 12 al 14. Hebreos capítulo 10, vamos a leer los versículos del 12 al 14 y vamos a leer ese pasaje ahí. Y dice como sigue: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya. Esta es la expresión de santidad del nuevo pacto. El nuevo pacto parte de la base de que no hay santidad en el mundo, de que ningún hombre es santo, de que ninguno alcanza la santidad necesaria para ser agradable delante de Dios. Es el diagnóstico de la ley ahí en Romanos capítulo 3.
Todos se descarriaron, a una se hicieron inútiles. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua mienten. Dice, es el ser humano, ¿verdad? Desnudado, descubierto por la ley. No hay santidad en el ser humano. Y Cristo viene precisamente para servirnos, otorgándonos lo que nos faltaba, otorgándonos lo que nosotros no teníamos, que es santidad. Jesús viene como el santo, Él es el justo, y el apóstol Pedro nos va a decir, resumiendo el ministerio de Cristo, el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Es decir, el justo tomó el lugar del injusto para que nosotros los injustos, los que no teníamos y no poseíamos justicia, los que no poseíamos santidad, fuéramos al lugar del santo. El santo Hijo de Dios, Jesús, aquel ser totalmente y completamente puro, aquel que no anduvo en consejo de malos, según dice el Salmo 1, quien no se sentó en silla de escarnecedores, aquel puro y santo, aquel en el que no hay pecado. Él nos otorgó su justicia, dice Hebreos, por un solo sacrificio. Él nos limpió para siempre, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué buena noticia, qué gloriosa acción de Dios de otorgarnos justicia libremente por una sola ofrenda, por un solo sacrificio, porque el justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios, a nosotros que no lo merecíamos, a nosotros que no contábamos con una justicia personal ni con santidad necesaria. Él nos otorgó lo que nos faltaba, Él nos otorgó plena santidad, Él nos otorgó plena justicia. Él es quien nos santifica por medio de su sangre. Nada hay que limpie el pecado del hombre. Ninguna cosa que tú puedas hacer, ninguna cosa que, digamos, ningún castigo que tú puedas llevar va a poder cubrir tu pecado. La sangre de Jesús es la única que puede limpiarte, la única que puede restaurarte y la única que puede darte efectiva pureza, completa santidad en tu alma. Es una santidad que no es externa, que no se basa en aquello que yo hago o dejo de hacer. Es una santidad interna, profunda, real del corazón. Y esa santidad se refleja completamente hacia afuera y termina también, ¿verdad?, modificando mis pensamientos, modificando mi forma de ver la vida y por lo tanto modifica mi conducta. El cambio conductual del creyente no es por imposición de una ley externa, sino es por un cambio de naturaleza interna. Cuando un creyente cambia de conducta, no es porque un mandamiento de la iglesia lo obligó, sino que es porque la revelación de Cristo, es porque Jesucristo, ¿verdad?, muriendo por él, la gracia de Cristo revelada a su corazón transformó de dentro su alma, transformó su propia naturaleza de un pecador, de un enemigo de Dios a un hijo que ahora es amado, que recibe de Dios continuamente el amor derramado sobre sus corazones. ¿Verdad? El apóstol Pablo dice, porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Y ese hombre, al recibir esa gracia, es santo, recibe santidad completa en el corazón y al recibir esa santidad interna nos fortalece de una manera que la conducta cambia casi instantáneamente. La conducta cambia para siempre, no producto de una obligación externa, sino de un cambio de naturaleza interno. Eso, amado, es cómo opera el Evangelio. Así es la voluntad de Dios. Así Dios quiere que opere el Evangelio en ti. Dios no quiere que tú te allegues a Él restringiéndote por un montón de leyes, ¿verdad? Diciendo ya, yo no voy a hacer más esto, ni esto otro, ¿verdad? Sin cambiar internamente. Dios no quiere que tú intentes agradarle con cosas externas sin que haya un cambio profundo del corazón. Los cambios conductuales son el fruto de una transformación interna poderosa que Dios lleva a cabo en el corazón, con una circuncisión del corazón, con algo interno,
profundo que se produce y que es para siempre, que ya no vuelve atrás, ¿verdad? Cualquier cambio, cualquier otro cambio conductual que no tiene como base un cambio de naturaleza, va a ser un cambio temporal, va a ser un cambio que va a cansar, un cambio que va a terminar fastidiando. Y de la misma manera hay muchos cristianos ligados más a la tradición que a la Escritura, y estos creyentes lamentablemente viven atormentados intentando vivir legalistamente el Evangelio, tratan de cumplir con ciertas normas de la iglesia, aunque odian esas normas, pero intentan cumplirlas de todas maneras porque piensan que de no cumplirlas se van a ir al infierno. Cuando un niño es criado bajo ese sistema, ese niño está condenado a rebelarse en contra del Evangelio, ese niño se rebelará en contra de las normas de la iglesia porque terminarán hartándolo, terminarán fastidiándolo completamente. El Evangelio no es letra en piedra, no es mandamiento externo, no es coerción de la voluntad. El mandamiento es un cambio profundo en la naturaleza del corazón, producto de la gracia de Cristo, producto del testimonio de su sacrificio a nuestro favor, porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fuiste perfeccionado por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Tu espíritu fue perfeccionado, santificado, porque Él se entregó por ti, porque se derramó sangre a tu favor, porque Él tomó tu lugar como pecador y sufrió tu muerte, porque Él llevó tu condenación, porque sus llagas son tu sanidad, porque su sufrimiento es tu paz, porque su castigo es tu salvación. Qué glorioso cuando uno recibe eso, se transforma, cambia, se purifica internamente. Esa es la santidad que Jesús trae. No es la santidad vacía, ritual de los fariseos. Jesús viene con una santidad superior, real, con una santidad potente que transforma a aquel que la oye. Ningún fariseo hubiese sido capaz jamás de tocar a un leproso porque eso lo dejaba inmundo. Jesús viene con la santidad real y no solo toca al leproso y no se contagia, sino que el leproso es sanado por la santidad de Cristo, por la obra de Cristo en él. Ningún fariseo jamás se hubiera metido al cuarto de una niña que estaba muerta y hubiera tocado su mano porque hubiese quedado impuro. Jesús entra donde estaba el aposento de esta niña, toma su mano, la toca, le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y no solo él no queda inmundo, sino que la vida de Dios es infundida en el cuerpo muerto de la pequeña y la niña se levanta. Por tanto, la santidad de Cristo no tiene que ver con una santidad ritual, no tiene que ver con algún aspecto externo que yo pueda hacer o dejar de hacer para agradar a Dios. Se trata de recibir a Cristo en el corazón. Se trata de comprender la magnífica gracia que se nos otorgó en Cristo, de comprender que Él hizo completamente todo, que Él se entregó a nuestro favor, que Él descendió desde los cielos, que Él vino a habitar en medio nuestro, ¿verdad? Y no solo nos amó hasta el fin, sino que su cuerpo fue entregado, su cuerpo fue golpeado para que nosotros fuéramos sanados. Es comprender profundamente que Dios hizo maldición a su propio Hijo Santo para que nosotros fuéramos llamados la justicia de Dios en Él. Tanta gracia derramada, tanto amor expresado en su entrega, ¿verdad? Cristo es el relato del gran amor de Dios hacia nosotros. Bebamos de ese amor cada día, amados, y seamos transformados internamente. No nos sometamos, ¿verdad? Pablo a los colosenses, hablándole de esto mismo, dice: si ustedes están sentados con Cristo a la diestra de Dios, si ustedes han recibido el testimonio de su poder, ¿por qué se siguen sometiendo a preceptos tales como no hagan, no coman, ni aún manejen, no toques, ¿verdad? ¿Por qué se siguen sometiendo a reglas de conducta humanas que nunca significaron nada, que nunca valieron nada delante de Dios? Ustedes son los testigos del sacrificio de Cristo y ustedes son los que están sentados a la diestra de Dios en lugares celestiales. Ustedes están sobre
la ley. Ustedes están sobre los decretos de una ley que fue dada al hombre pecador. La ley no fue dada al justo, porque la ley dice no matarás, no cometerás adulterio. La ley fue dada al mentiroso, la ley fue dada al adúltero, la ley fue dada al homicida. La ley fue dada al hombre bajo el pecado, mas aquel que fue renovado por la gracia de Cristo ya no es contado entre los pecadores. Ahora nació como hijo de Dios en el reino de los cielos. Es puro, es santo, completamente santificado por la sangre de Cristo. Contra este ya no existe ley. A este ahora se le dice, vaya y manifieste su nueva naturaleza. Ustedes, amados, el Señor les está diciendo, vayan y manifiesten su nueva naturaleza. Vayan y manifiesten esta nueva naturaleza que les va a permitir amar completamente a sus semejantes, servirles por amor genuino y real a ellos, les va a permitir darse y entregarse por otros, así como Cristo se entregó por ustedes. Muestren el perdón, muestren la reconciliación, muestren la gloria de Cristo en cada lugar donde van. Esa es su nueva naturaleza. Esa es su naturaleza bendita de hijos de Dios, de la que ustedes deben echar mano, alegrarse y vivirla, experimentarla cada día. Así se experimenta la santidad, así se experimenta la verdadera y real santidad. Esa que tenía Jesús, no la de los fariseos, que estaban pendientes de cualquier cosa que se les fuera a pasar, ¿verdad? Nerviosos con una vida cargada de muchas situaciones. En cualquier momento perdían la condición de santos delante de Dios por cualquier descuido, pasaban a hacer esto, otro. Ellos vivían en constante presión porque consideraban la santidad como algo externo. Sin embargo, Cristo viene. Cristo iba y comía, ¿verdad? Tomaba, ¿verdad? Sacaban las espigas y comían. Los fariseos se escandalizaban de eso. ¿Cómo es posible que no cumplas con los ritos de los ancianos? ¿Cómo es posible que coman con manos sin lavar? ¿Cómo es posible que tus discípulos no ayunen como sí hacían los discípulos de Juan el Bautista, a quienes ellos respetaban? ¿Verdad? Jesús les está diciendo, nada de eso que ustedes ponen el tilde y donde ponen el énfasis les va a dar santidad. Comprendan de dónde viene la santidad, de dónde procede. Y mi santidad no procede por cómo me vista, no procede de cómo hable, no procede de mi educación, no procede de los títulos que tenga ni de los logros que tenga en esta vida. Mi santidad no viene de quien soy, viene de quien Cristo es. Mi santidad procede de que Cristo entregó su vida para amarme. Mi santidad viene de que Cristo derramó su sangre a mi favor porque me amó antes de la fundación del mundo. Mi santidad, por tanto, es eterna. Mi santidad no puede quebrarse por algo que yo hago o deje de hacer. Mi santidad está fundada en Cristo. Mi santidad es mi Señor Jesús sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. Tu santidad es tan firme, tu pureza es tan firme, amado, que sin duda serás recibido en el reino de los cielos. Tú repítelo ahí en casa, ¿verdad? Anúncialo, decláralo. Mi santidad es la sangre de Cristo. Mi santidad es el Hijo de Dios. Ponlo ahí en los comentarios, ¿verdad? Decláralo al mundo. Di, mi santidad no la logré yo por mi propio esfuerzo. Mi santidad es la obra de Cristo a mi favor. Mi santidad es Jesús. Mi pureza está en Cristo. Mi pureza está solo en Él. El Salmo dice, ¿quién estará en el lugar santo? ¿Quién estará junto al Señor? ¿Quién subirá a su monte santo? El puro de manos, el limpio del corazón, quien no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. ¿Verdad? Esto, ningún hombre se puede dar el lujo de decir yo soy uno como ellos, mi alma nunca ha jurado con engaño, mis manos están completamente limpias, estoy libre de pecado. Cualquiera que diga eso es mentiroso y hace a Dios mentiroso, dice Juan. Cualquiera que diga yo no tengo pecado es mentiroso y anula el testimonio del propio Dios. Sin embargo, podemos llegar a ese nivel, a ese estatus de santos, recibiendo la santidad de Cristo. Cristo es aquel puro de manos. Cristo es el limpio de corazón. Cristo es el que
no ha jurado con engaño, ni ha elevado su alma a cosas vanas. Cristo es aquel único perfecto, aquel santo que nos otorgó y nos regaló su santidad libremente. En Él hemos sido justificados, en Él hemos sido santificados por su sangre. Disfruta, amados, esa santidad, eso que recibiste por la fe, ponlo en acción cada día amando a tus semejantes, ¿verdad? Y no permitas que la vieja naturaleza, esa vieja naturaleza, ¿verdad?, que está conforme a la tradición viciada, dice con deseos engañosos, vuelva a levantarse. Por eso Pablo dice, aparta, deshazte de todo lo terrenal en ti, ¿verdad? Todo eso que pertenece a la vieja naturaleza, ¿verdad? Déjalo sepultado completamente y ahora vive como un hijo de Dios. Vive como aquel que ha recibido la perfecta santidad de Cristo y que ha sido investido, que ahora es siervo de la justicia de Dios. Gloriosa salvación, gloriosa revelación que Cristo nos da esta mañana para vivirla en abundancia. Amados, vamos a orar esta mañana, vamos a orar agradecidos de esta justicia, de esta pureza, que no es pureza ritual, es pureza real, ¿verdad? Espiritual, profunda en nuestro corazón. Y vamos a decirle, Señor, purifícame por esa fe. Vamos a orar todos juntos. Te invito ahí que oremos, que levantemos la oración al Señor para dar gracias y para pedir que esta santidad que hemos